Buenas tardes o noches, mi nombre es Lord Arcai. Bienvenidos a esta nueva vertiente de Arcalam, donde estaremos explorando mitos, leyendas e historias olvidadas. En este primer episodio, y para inaugurar el primer capítulo que estaremos estrenando el día de hoy, abordaremos una criatura de la que actualmente ya no se suele escuchar. Su nombre, Wendigos. Para este episodio tendremos un invitado especial. Nos acompaña Jime Palacios. ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Feliz de estar con ustedes y por fin formar parte de Arcalam. Muchas gracias, un placer tenerte por acá. Antes de comenzar el presente episodio, recomendamos ampliamente escuchar el episodio Wendigos, el cual se encuentra en la plataforma de Spotify y Google Podcast. Ahora bien, empezaremos por estudiar el origen de estos mitológicos seres. Jime, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienen estos seres? Es una criatura nacida de las leyendas de los antiguos pobladores estadounidenses y canadienses. Es una criatura humanoide alta, pálida, de extremidades largas, que suele practicar el canibalismo, aunque también descrita como delgado en extremo porque como consume carne humana normalmente siempre está teniendo problemas para encontrar víctimas. Tiene ojos resplandecientes, grandes colmillos, piel amarillenta y dura, casi imposible de atravesar con cualquier cosa. De hecho, justamente, pues esto es como una de las descripciones que estamos tomando en el episodio que anteriormente estamos indicando, el cual se describió en aquel episodio como una criatura de alrededor de 3 metros, con largas extremidades, enormes garras, enormes fauces, y bueno, prácticamente no se veía el color en ese momento porque se hizo su aparición justamente en la noche, entonces no tenemos como tal ese dato, pero bien lo comentas, tiene pues apariencia pálida. Eh, ¿Dónde se origina esta leyenda? Bueno, nace de las leyendas de los antiguos pobladores estadounidenses y canadienses, pero la primera parte de las leyendas de los estadounidenses habla de que solo los humanos son los que se pueden transformar en esta criatura. Se creía originalmente que aquellas personas que consumieran la carne de sus hermanos o cualquier otra persona estarían destinados a convertirse en este ser, ya que esta leyenda nace en ese tiempo en el que los norteamericanos estaban siendo despojados de sus tierras. Por lo tanto, tenían que recurrir a esconderse en lugares recónditos y se quedaban sin comida y tenían que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Entonces lo que hicieron para tratar de evitar eso fue crear el Wendigo. Es decir, que un Wendigo no es un ser propiamente pues que ya habitaba en la Tierra, sino que prácticamente se necesita forzosamente de un humano para crear un Wendigo. Exacto, ya que necesitan de un cuerpo humano para poder nacer o para poder existir. Por otra parte, en las leyendas canadienses, las personas que se transformaban en este ser eran aquellas que eran excesivamente codiciosas, envidiosas o glotonas. O sea, si tú te portabas así de que súper glotón, venía el espíritu del Wendigo y te poseía y tú te convertías en él. Y estabas destinado a sufrir para siempre. De hecho, Wendigo significa espíritu maléfico, devora humanos. Ya veo. Bajo esta descripción pudiera parecer que es como algún tipo de espíritu o demonio que posee un cuerpo humano, ¿no? Y finalmente lo transforma en lo que se le conoce como Wendigo. Ahora bien, comentas que esto tiene un origen justamente de Estados Unidos y Canadá. Como lo estaba viendo, eh, justamente los Wendigos tienen un aspecto humanoide, ¿no? Y de un aspecto pálido y huesudo. Es lo que estaba revisando. Sí, aunque bueno, realmente esto es una definición como muy vaga,
porque nunca nadie ha visto a un Wendigo más que las víctimas, pero pues como son víctimas no lo pueden decir, pues. Pero nunca, no se sabe realmente cómo es un Wendigo. Ok, y las víctimas, bueno, prácticamente porque no tenemos información de esas personas. Es decir, ¿nunca han sobrevivido a un ataque de un Wendigo o porque no tenemos como que esa información? Nunca sobreviven a un ataque de un Wendigo, ya que son así criaturas muy grandes. Se las llevan al bosque y las devoran. De hecho, se cree que vagan por los bosques y buscan a sus víctimas en pueblos pequeños y tribus. Y cuando un Wendigo ataca, nunca deja señales, solo huellas. Y pues algunos dicen que los Wendigos toman de la mano a sus víctimas y las conducen al interior del bosque para devorarlas después. Comprendo. Una definición bastante exacta a lo que se relata en el episodio justamente que estábamos comentando, Wendigo, que se encuentra en Spotify, donde narra que una chica de nombre Jailin se adentra en el bosque para poder vivir en el bosque. O sea, su intención era habitarlo. Sin embargo, pues construye su cabaña y después de 2 noches se encuentra este misterioso ser. Y bueno, con lo que has comentado, pues se puede confirmar que pues prácticamente estamos hablando del mismo ser. Exacto. Como dato extra, en ambas versiones de las leyendas, el espíritu maligno del Wendigo podía poseer a cualquier persona y ésta se transformaría en este ser. Y ya convertido en Wendigo, es casi imposible revertir la condición, puesto que la única opción es matar al humano dentro del Wendigo y corriendo el riesgo de que ese espíritu maligno te posea y pues es como un círculo vicioso, nunca se acaban. Es decir, que un humano que cometió canibalismo, pues, y se convierte justamente en un Wendigo, o sea, ya nunca más volverá a ser humano. Pero bueno, hay muchas versiones de Wendigos. También hay una versión escrita por Blackwood en 1910 en su libro, que se llama así, Wendigos. Pues en realidad solo habla como... Bueno, es un relato de pocas páginas que habla de lo que puede suceder, lo que nos puede hacer sentir esta criatura. Habla que un Wendigo es parte del bosque y de la naturaleza y del viento. Realmente nunca se detalla el cómo es un Wendigo, simplemente está ahí de las sensaciones que corren por las personas que están escondidas en el bosque en ese momento. Ok. O sea, podría decirse que este autor señala que es algo más inherente al bosque que de origen humano, como señalaba la otra vertiente de la leyenda, ¿no? Exacto. Básicamente en ese libro solo se describe la naturaleza, el viento, los árboles como parte de un Wendigo y no se dice el porqué, o sea, el porqué y la descripción física de uno. Por otro lado, hay teorías donde se señalan que los Wendigos podrían ocasionar algún tipo de trastorno mental, como una psicosis o una posesión. ¿Sabes algo al respecto? Sí, de hecho es un trastorno mental que se llama la psicosis por Wendigo y es un trastorno que era popular en las tribus de Canadá. La persona que lo padecía dejaba de comer y sufría náuseas y vómitos por las comidas normales de humanos. Y se creía que si no se detenían estos síntomas y ese proceso, la persona y la tribu completa temían que el espíritu del Wendigo los poseyera. Por lo tanto, la persona en cuestión pedía a los otros de la tribu que acabaran con él. O sea, prácticamente la persona, en este caso posesa por el Wendigo, clamaba una muerte antes de poder hacer algún daño a su propia tribu. Exacto, ya que pues se volvían locos esas personas y de hecho recurrían al asesinato de otras personas en la tribu y pues era un peligro para todos. Comentabas tú que has tomado la información de un libro de un autor, o sea, este autor que hace un libro con toda la información que él ha recopilado de estos seres. Pues tienen varios autores. El principio pues
Como referencia tomé el libro de Blackwood, como te mencioné, el de 1910. Pero hay muchos autores, de hecho muchos psiquiatras que intentaron retomar esas leyendas por lo mismo de la enfermedad mental que se originaba en ese tiempo, pero no tengo sus nombres exactos en este momento. Podríamos decir que los síntomas de ser poseso por un Wendigo, me comentabas falta de hambre o asco por la comida humana, y trastornos mentales, ¿no? ¿Qué otras características podríamos pensar antes de que llegasen a tener apariencia de Wendigo, como lo señalan? Actitudes agresivas hacia otros humanos, la necesidad o la ansiedad de conseguir un poco de sangre. Por eso yo, bueno, en un momento nos comenté que los Wendigos para mí eran primos de los vampiros, porque ambos se alimentan de parte, bueno, parte humana, solo que los vampiros se alimentan de sangre y los Wendigos solo toman la carne. Y en muchos relatos y leyendas sobre los Wendigos hablan de que simplemente buscaban los corazones de los habitantes para poder comerlo, porque lo demás lo transformaban como en súbditos, ¿sí me explico? Pero hay una historia de un Wendigo que se cree que es un cazador que tiene un pacto con el diablo, que un cazador que se perdió en el bosque para poder alimentarse hace un pacto con el diablo y tiene que comerse al pueblo. Esa es una. Y otra versión de, bueno, otra historia, es que también era un cazador y para defender al pueblo hace un pacto con el diablo y se transforma en un Wendigo y acaba con los invasores del pueblo, que me hace mucho sentido porque estaban en la época de la conquista. Y después el pueblo, como ya le teme al vato porque ya se acaba como la guerra, lo destierran del pueblo y se va al bosque. Pero este men, o sea, como que nunca dejas de tener apariencia humana, ¿o qué? El cazador, el que hace el pacto con el diablo, no, sí se transforma en un Wendigo, pero el Wendigo no atacaba a todas las personas, solo a las que atacaban el pueblo, pues. A ver, ahora vamos a ver lo de la Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el Wendigo llama a sus presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. Se le describe como un espíritu del bosque, corpulento y con pelo blanco, que se alimenta de musgo. En otras versiones se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en grandes bosques desiertos y helados del norte de Canadá y Estados Unidos, y que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada que, para vengarse, la mata y se come su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que comía corazones. En otras interpretaciones, se le describe como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando el mismo se vuelve para cerciorarse de si hay alguien a su espalda. En estas historias el Wendigo es totalmente inofensivo en sí mismo, pero el miedo lleva a provocar que el viajero se extravíe en el bosque o se despeñe por un precipicio. Pues son diversos puntos de vista, ¿no? O sea, como que ya hemos visto aquí como más de 5 versiones. O sea, prácticamente la de los caníbales, las de los que nada más buscan el corazón de los humanos, la del que te acompaña en el bosque para que cruces con bien. Prácticamente hay un sinfín de versiones, pero pues realmente no hay una postura fija o lineal en la que podamos basarnos. Que de hecho, si nos ponemos a analizar nuevamente el episodio de Wendigo de Spotify, podemos ver que yo creo que se acopla más a lo que estabas comentando, que era como un espíritu inherente al bosque, porque ese Wendigo siento que no es tan así como las versiones de canibalismo que buscan comer corazones, sino que era prácticamente un ser del bosque, así como con largas extremidades, casi parecido a un árbol gigantesco. Como dato interesante y aparte de todo, entre las tribus de Estados Unidos y canadienses,
Existe una danza satánica y satírica que se practica en tiempos de gran hambruna para reforzar el tabú sobre el Wendigo. Es una danza ceremonial conocida por los Ojibwa como Wendigo Kansimowin. Se organiza como parte de las actividades del último día de la danza del sol e incluye el uso de una máscara y bailar hacia atrás al ritmo de un tambor. Wendigo Kansimowin, pues así se llama el baile para prevenir que los wendigos aparezcan. Bueno, yo decía que es bastante interesante que lo comentases porque con las características que mencionas, o sea, yo pensaría que es algún tipo de entidad demoníaca, porque, o sea, si necesita de un cuerpo humano y si lo posee para poder consumir carne humana, pues yo pensaría que tiene características demoníacas. Exacto. El escritor H.P. Lovecraft en sus mitos asocia al Wendigo con el dios ártico Itaqua. En el libro Cementerio de Animales de 1984 del estadounidense Stephen King, se menciona al Wendigo como la entidad responsable del maleficio imperante en el cementerio de los Micmac, que hace que todo aquel que sea enterrado en este cementerio vuelva a la vida como un ser lleno de maldad que le gusta asesinar y torturar mentalmente a sus víctimas. Entonces podemos pensar que no es un mito o leyenda pues tan olvidado, ¿no? Porque prácticamente muchos autores, creadores de contenido de videojuegos hacen referencia a este ser. También aparecen en Supernatural, en Hannibal, El mago, los secretos del inmortal Nicolas Flamel, en Alcatraz, Dungeons and Dragons, El hombre lobo, al Apocalipsis, Until Dawn como videojuego, Fallout 76. También aparece en Lobo Adolescente y en My Little Pony. ¿Cómo De aparece My verdad, Little Pony? en My Little Pony, la magia de la amistad, los wendigos aparecen como espíritus equinos que son atraídos por la enemistad, el conflicto y la desconfianza, cubriendo de nieve y hielo todo a su paso. O sea, la No amistad y el amor manches. los ahuyenta. Neta, que sí aparecen en el My Little Pony. También hay una historia de que una persona en Estados Unidos fue acusado de asesinato y encarcelado, pero él se excusaba diciendo que estaba matando o que mató a la señora porque se iba a convertir en un wendigo. ¿No puedes pensar que el wendigo es parte de la, como, en plan como brujería? No lo sé. ¿Por qué se podría pensar Porque en eso? el libro de Magia, Brujería y Violencia en Colombia trata el tema de Wendigo como un hechicero. O sea, puede ser, pero, o sea, si Lovecraft lo mete como una criatura mitológica, entonces no podemos pensar que trate sobre alguna criatura que nace de la brujería. Y también Stephen King, que Stephen King también saca pues este tipo de criaturas. Entonces, por ese lado no me invita como a pensar que sea como producto de alguna brujería. Es más, hasta yo me atrevería a descartar la teoría de que un humano se convierte en Wendigo por el simple hecho de probar carne humana. Creo que influye más allá de ello. Pues para mí, el que un humano se transforme en un wendigo, en un humano caníbal se transforme en un wendigo, me suena a que sí es posible, porque creo que para convertirte en un wendigo tiene que llevar como todo un proceso, ya sabes. O sea, no solo es el que comas la carne, sino desde el momento en el que decides matar a esta persona y comértela, ahí es donde ya nace en ti o se instala en ti ese ser maligno de wendigo. La verdad es que, como lo venimos comentando, hay bastantes teorías sobre el origen de los Wendigos y creo que ya abordamos cada una de ellas, pero bueno, ya depende de cada una de las personas cuál es la que considere que se adapta más a sus creencias. Exacto, creo que todo va relacionado a lo que quieras creer y pues sí, básicamente hay una historia, una leyenda, un mito para cada tipo de pensamiento. O sea, no, el Wendigo no se encasilla en una sola cosa. Hay Wendigos buenos, como lo vimos sobre la historia de los cazadores y las personas del bosque que solo es como un acompañante y hay Wendigos malos que tratan de comer
sea a tus amigos y a tus familiares, pero como que hay de todo un poco. Bueno, que al final de cuentas es como un instinto animal, ¿no? Porque prácticamente no podríamos definir que fuera bueno o malo únicamente porque quisiera saciar su hambre. En mi primer caso, pues sí, tal vez pueda acompañarte a través del bosque porque tal vez se trate de aquel tipo de wendigos que se alimenta de musgo, y en el segundo caso estemos hablando de un wendigo que tiene una dieta pues de carne. Entonces pues sí, no podríamos como que encasillarlo en algo bueno o malo, pues sí, prácticamente es algo inherente a esta criatura. Exacto, y como otro punto, pues su apariencia, pues no podemos dar como una apariencia establecida porque pues en mitos es algo que es muy alto, bueno, casi todos los mitos coinciden que es una figura alta y pálida, pero también hay ciertas diferencias, como es el que unos wendigos tienen pelo y otros wendigos no, unos wendigos tienen colmillos muy afilados y otros pues no, o el hecho de cómo operan para comerse o tener a sus víctimas, que unos dicen que las devoran totalmente de una sola pieza y otros que dicen que las llevan al bosque y se las comen como por partes. Como que hay muchas versiones. Yo creo que el Wendigo que aparece en el episodio de Arcalam, pues es lo más aproximado o lo más certero a todas esos mitos y a todas esas leyendas que giran alrededor del Wendigo. Que se toman muchos aspectos, o sea, se toman aspectos de una leyenda y se toman aspectos de otra leyenda y conforman al Wendigo que tenemos en Arcalam. Aunque en mi opinión, al parecer, pues puede ser que los Wendigos tengan como subespecies y por eso haya tantos tipos, por así decirlo, de Wendigos. Pudiera ser, yo creo que sí es lo más aproximado a lo que tenemos como referencia de los wendigos, que tal vez haya diferentes tipos de wendigos y por eso haya una diversidad de opiniones de los autores, de los creadores de contenido, de los creadores de videojuegos. Entonces, tal vez esa sea la situación, que describen a diferentes tipos de wendigos. Perfecto. Bueno, creo que al respecto hemos abordado toda la información que tenemos a la mano sobre los wendigos. Como mencionábamos, es escasa la información, no se tiene a ciencia cierta características sobre el mismo, pero hemos abordado ya los diversos autores que han estudiado el wendigo, también en este caso autores literarios, creadores de videojuegos, donde pues especifican ciertas características. Creo que hemos conglomerado toda esta información para llegar a un punto central y poder ofrecerles toda la información respecto de estas criaturas. Agradezco a todos por haber estado en esta primera emisión de nuestro podcast en YouTube respecto de estas criaturas y nos vemos en una próxima emisión. Agradezco también tu participación en este episodio, Jime Palacios. Muchas gracias por invitarme a participar y a formar parte de Arcalam y a hablar un poquito de estos seres tan interesantes como lo son los Wendigos. Muchas gracias a ti por compartirnos toda la información que tienes al respecto de estos seres. Esperamos en una nueva cápsula poder reencontrarte aquí nuevamente. Y bienvenida, ya eres parte de nuestra comunidad Arcalam. Una vez más, gracias por asistir a este nuevo episodio, esta nueva vertiente de Arcalam ahora en YouTube. No se olviden de seguirnos en Spotify y en nuestras redes en Facebook y Twitter, @Arcalam, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo de esta serie. Que los dioses los bendigan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.